Buenas tardes, profe. Le vamos a exponer nuestro tema. El tema que nos tocó es puntos y rectas notables de los triángulos, elementos, longitud y área del círculo. Para desarrollar esta clase, nosotros hemos elegido este objetivo, que es aplicar estrategias para reconocer los elementos, propiedades del triángulo y del círculo a través de actividades lúdicas con la utilización de material concreto. Y las destrezas que usamos son clasificar triángulos por sus lados, equiláteros, isósceles y escaleno, y también por sus ángulos, en rectángulos, acutángulos y obtusángulos. Y también usaremos reconocer los elementos de un círculo en representaciones gráficas. Antes de comenzar la clase, vamos a leer una frase motivadora. La esencia de las matemáticas no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Muy bien, entonces después de esa chévere frase, comenzamos con el primer punto que es la relación. A ver, Carito, vamos a comenzar con un juego de adivinanzas, ¿ya? Vas a tener que adivinar estas super adivinanzas. A ver, no soy triangular ni soy rectangular, no soy el cuadrado, mi único lado es una línea curva. ¿Quién soy? ¿Qué será? ¿Qué será? No soy triangular, no soy rectangular, no soy el cuadrado. Mi único lado es una línea curva. El círculo. Muy bien, es del círculo. Pues sabemos que el círculo no tiene lados, ¿no es cierto? Solo hay un redondito. A ver, la siguiente, a ver si me adivinas. No tengo cuatro ni cinco, tengo la mitad de seis lados. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llamará esa figura? A ver, ¿cómo se llamará? ¿Te acuerdas cómo La se llama? mitad de 6 lados, 3. Una figura de 3 lados, el triángulo. Muy bien, un fuerte aplauso, Carito, para ti. Adivinaste estas dos adivinanzas. Ahora las siguientes adivinanzas son para ti. La primera es, solo 3 lados tengo y todos ellos rectos. También tengo 3 ángulos que siempre me acompañan. Si escuchas bien lo que te he dicho, yo ya te he dado mi nombre por escrito. Suena esas características, tres lados, tres ángulos. Ya sé, es de un triángulo, ¿verdad? Ya, muy bien. La siguiente. Puedo ser un ojo o un barril sin fondo. Lo cierto es que si me dibujas, no tengo lados y soy bien redondo. A ver, soy bien redondo. Ya sé, es un círculo. Ya, exacto. Ahora vamos a continuar con un video para comprender mejor el tema. Un mundo hermoso es con las formas que ves. Un cuadrado, un triángulo, un círculo, un rectángulo. El mundo hermoso que ves, las formas va a esconder. Veamos y las hayas buscando por doquier. El mundo hermoso que ves, las formas va a esconder. Veamos si las hayas buscando por doquier. El libro de las formas. Hola, soy el triángulo. Veamos qué más tiene forma de triángulo. Vamos. Miren, es un payaso. ¿Qué tipo de sombrero podemos ponerle al payaso? Un sombrero en forma de triángulo. ¡Qué payaso tan divertido! Miren, es un cocodrilo. Pero algo le falta, ¿no? Dientes. Los dientes del lagarto tienen forma de triángulo. Con sus dientes, el cocodrilo puede morder y comer. ¿Qué otra cosa tiene forma de triángulo? Es dulce y sabroso y algunas veces tiene sabor a vainilla, otras a chocolate. Se cubre con crema batida mm, o frutas como decoración y tiene velas en los cumpleaños. Puede servirse en cualquier ocasión.
¿Sabes qué es? ¿Lo adivinaste? ¡Oh, es un trozo de pastel! Un trozo de pastel en forma de triángulo. ¡Oh, quisiera probarlo! El sombrero de un payaso, los dientes de un cocodrilo y un trozo de pastel. Todos tienen forma de triángulo. Hola, soy el círculo. Veamos qué más tiene forma de círculo. Vaya, miren, es un soplador de burbujas. ¿Ves lo que le falta? La burbuja. Las burbujas tienen forma de círculo. ¡Qué burbuja tan grande y hermosa! Miren, agujas de reloj y números. Pero hay algo que falta. Ahora sí, ya hace tic-tac. El reloj tiene forma de círculo. El reloj nos da la hora. ¿Qué otra cosa tiene forma de círculo? Está cosido en pantalones, camisas y abrigos. Es pequeño para pasar por cada ojal. Y puede abrir o cerrar cada prenda. ¿Adivinas qué es? Así es un botón. Un botón tiene forma de círculo. Una burbuja, un reloj y un botón. Todos tienen forma de círculo. Un mundo hermoso. Bueno, Carito, ¿qué tal te pareció el video? Estaba chévere, ¿no es cierto? Sí, estaba muy divertido y también me gustaron los ejemplos y los dibujos que aparecían, porque siempre podemos encontrar esas figuras en toda nuestra casa, cuando vamos a algún lado. Y estuvo muy divertido el video. Ya, sí, estaba muy chévere el video. Pero a ver, Carito, ahora tú dime, ¿qué otra figura se te ocurre en forma de triángulo? Puede ser un cono de helado, Muy bien, un cono de helado. ¿Qué más? Otra figura que se te ocurre. eh, puede ser la punta de un lápiz. Ya, sí, también. ¿Y a ti qué figura o qué figura recuerdas que hayas visto en forma de círculo? En forma de círculo, podríamos decir que una tapa de alguna olla. Ya, muy bien, ¿qué más? La luna también tiene forma de círculo. Sí, también la luna, muy bien. Y también puede ser un plato en donde comemos. También tiene forma de círculo. Sí, las tres están muy bien, tienen forma de círculo. Ahora vamos a continuar con la experimentación. Dentro de la experimentación tenemos la definición de triángulo, que es una figura geométrica de tres lados y también de sus elementos. Los elementos de un triángulo son los vértices, los lados, los ángulos interiores y los ángulos exteriores. La notación del triángulo es representado por las letras A, B y C mayúsculas. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordar las partes. ¿Qué partes recuerdas, Leo, de las
qué partes y lados del triángulo? Me acuerdo que los vértices se representan con A, B mayúscula y con la C. También tenemos la altura, que está con rojo, y los lados, está con minúscula A, B y C. Y también los ángulos interiores que tenemos aquí y los ángulos exteriores. Esos elementos me acuerdo. Ya, muy bien. Ahora, también en parte de la experimentación, vamos a ver cuáles son los elementos del círculo, ¿ya? Así que Carita, muy atenta, porque después vamos a hacer un ejercicio con estos elementos. Tenemos la línea que pasa por afuera de la circunferencia, que le pasa tocando, que se llama tangente. Tenemos la línea que pasa por la mitad de la circunferencia partiéndola en dos, que se llama diámetro. Tenemos también una línea que nace del centro de la circunferencia, que se llama radio. También tenemos una línea curva que va de un punto A a un punto B, que se llama arco. La línea secante, que es la que va cortando a la circunferencia en dos puntos. Y la cuerda, es una línea que va tocando a la circunferencia en dos puntos. Entonces, esos son los elementos del círculo. Ahora vamos a hacer un ejercicio para recordar cuáles son estos elementos. A ver, Carita, cuéntame, ¿qué elementos del círculo nomás te acuerdas? A ver, tenemos el punto de la mitad, que es el centro, Muy bien, la línea que cruza, el diámetro, muy bien. la línea verde es el radio. Muy bien. Esta línea amarilla de La aquí, ¿cómo línea se llamaba? amarilla es el arco. Ya, muy bien. Y la última, esa de aquí, que se va hasta acá, ¿cómo se llamaba? La cuerda. Muy bien, entonces, muy bien la cuerda. Entonces, todos estos eran los elementos del círculo, ¿ya? No te olvides. Ahora continuamos con la aplicación. Dentro de la aplicación tenemos las rectas y puntos notables de un triángulo. Tenemos la bisectriz, la mediana, la mediatriz y la altura. Los puntos principales o notables es el incentro en la bisectriz, el baricentro en la mediana, el circuncentro en la mediatriz y el ortocentro en la altura. Vamos ahora a ver qué significa o cómo son cada uno de los que nombramos anteriormente. Tenemos a las mediatrices. Llamamos mediatrices de un triángulo a las mediatrices de sus lados. Las tres mediatrices de un triángulo se cortan en un punto denominado circuncentro. También tenemos las medianas. Llamamos medianas de un triángulo a las rectas que pasan por un vértice y por el punto medio del lado opuesto. Las tres medianas de un triángulo se cortan en un punto denominado baricentro. Las bisectrices de un triángulo a las bisectrices de su ángulo. Las tres bisectrices de un triángulo se cortan en un punto denominado incentro. Y por último tenemos a las alturas. Llamamos alturas de un triángulo a las rectas perpendiculares a cada uno de los lados o a sus prolongaciones desde el vértice opuesto. Las tres alturas de un triángulo se cortan en un punto denominado ortocentro. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de puntos y rectas notables de un triángulo y ahora veremos cuáles son las rectas notables de un triángulo. Y la primera recta notable de la que vamos a hablar es de la bisectriz, no sin antes darle un saludo a Iván Uribe, que fue la persona que me solicitó este video. Los invito a que se pasen por su canal. Entonces, la bisectriz es una semirrecta que parte de un vértice de un ángulo y lo divide en dos partes iguales. Pues lo importante para este video es saber muy bien qué es un ángulo y cómo medir un ángulo, que aquí les dejo
la tarjeta para que vayan y aprendan muy bien acerca de este tema. Entonces, pues primero tenemos que dibujar un ángulo. Aquí yo dibujé dos ángulos. Este ángulo que mide 60 grados y este ángulo que mide 140 grados. Entonces, para dibujar una bisectriz no hay necesidad de que sea un triángulo. Obviamente ahorita lo vamos a hacer en el triángulo, pero la bisectriz es de un ángulo. Por eso primero dibujé ángulos y es una semirrecta que parte del vértice. Acordémonos que el vértice es este punto de acá y en este caso el vértice es este punto de acá. Y es una semirrecta que divide al ángulo en dos. O sea, si este ángulo es de 60 grados, más o menos la bisectriz sería aquí. Obviamente dividiendo este ángulo de 60 en dos ángulos de 30, que más o menos es esta línea. Entonces aquí ese ángulo que era de 60 quedó dividido en dos ángulos, uno de 30 y el otro también de 30 grados. Lo mismo sería aquí. Entonces este ángulo, como es de 140 grados, pues tendríamos que dibujar una recta que divida este ángulo en dos ángulos de 70 grados, que es más o menos algo como esto. Entonces aquí hay 70 grados. Y aquí también hay otros 70 grados. Entonces estos dos ángulos son iguales y lo que hicimos fue dividir un ángulo en dos ángulos exactamente iguales. Que eso se puede hacer también en un triángulo. Entonces si dibujamos cualquier triángulo tiene tres ángulos. Este que es un ángulo, otro ángulo y otro ángulo. Entonces si vamos a trazar la bisectriz en cualquiera de los ángulos, obviamente se puede trazar la bisectriz a este ángulo B, o la bisectriz al ángulo C, o la bisectriz al ángulo A. Lo que tenemos que hacer es trazar una línea que divida ese ángulo específico en dos. Por ejemplo, este ángulo más o menos mide 42 grados, entonces si yo quisiera trazar la bisectriz a ese ángulo A, tendría que medir un ángulo que mida 21 grados, o sea, más o menos acá, y por ahí trazar la recta, que más o menos es esta. Entonces pasa por el vértice y dividió ese ángulo que era de 42 grados en dos ángulos, uno de 21 grados y otro de 21 grados. O sea que esta se llama la bisectriz del ángulo A. Lo mismo podemos hacer con el ángulo B, con el ángulo C. Ahora vamos a hablar de la mediana. Y la mediana es cada una de las rectas que une el punto medio de un lado con su vértice opuesto. En este caso la mediana sí se da solamente en el triángulo y no importa qué tipo de triángulo sea. En este caso yo dibujé el triángulo ABC, que este triángulo también es acutángulo igual que el anterior, pero no importa qué tipo de triángulo sea, lo importante es que debemos unir el punto medio de cada lado. Entonces para eso vamos a encontrar la mitad de este lado, el lado AB, la mitad del lado BC y la mitad del lado AC. Entonces aquí por ejemplo este lado mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadritos. Entonces la mitad sería 1, 2, 3 y 4 cuadritos y medio. Aquí está exactamente la mitad del lado BC. Entonces, si unimos este punto, que es la mitad del lado AB, con el vértice opuesto, que sería el vértice A, esa línea se llama la mediana. Aquí tenemos la primera mediana. Obviamente, todo triángulo tiene tres medianas, porque aquí va desde el punto medio hasta el lado A. Ahora vamos a hallar el punto medio de AB y el punto medio de AC, que más o menos son estos. Y si unimos este punto con su vértice opuesto, sería la segunda mediana, y este punto medio con su vértice opuesto sería la tercera mediana. Aquí ya trazamos las tres medianas y como se dan cuenta, pues no hice el dibujo perfecto, pero más o menos las tres se unen en un punto, que de esto vamos a hablar en otro video. Seguimos ahora con la mediatriz, que es la recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. Entonces aquí puede ser cualquier segmento, pero lo vamos a ver en un triángulo. Entonces aquí tenemos que escoger cualquier segmento. Miren que dice que es una recta perpendicular a un segmento que se traza en su punto medio. Entonces también tenemos que mirar cuál es la mitad de este lado, o la mitad del lado BC, o la mitad del lado AB. Aquí los ubiqué aproximadamente. Aquí está el punto medio del segmento AC, el punto medio de BC, y el punto medio de AB. Y lo que tenemos que hacer es, en este punto, trazar una recta perpendicular a ese segmento. O sea, al segmento AC tengo que trazar una recta perpendicular que pase por este punto. Acordémonos que una recta perpendicular pues tiene que formar un ángulo de 90 grados. Entonces yo voy a colocar el transportador o el graduador acá y mido 90 grados, que en este caso es aquí. Y si trazo esa línea, entonces esa línea se llama una
mediatriz, formando ángulo recto. Lo mismo puedo hacer con cualquiera de los otros lados. Por ejemplo, aquí vamos a trazar la mediatriz, entonces colocamos el graduador, medimos 90 grados y ahí vamos a trazar la recta que no tiene, como lo hemos visto en los otros, aunque no creo que no lo aclaré, pero siempre se trata de rectas. Entonces esas rectas no tienen ni principio ni final. Generalmente pues uno las traza aquí adentro del triángulo, pero podemos alargarla más, eso no hay problema. Y aquí ya trazamos una mediatriz y otra mediatriz, nos falta trazar la tercera mediatriz, que esas tres mediatrices siempre también se van a encontrar en un punto que se llama circuncentro, que también de eso vamos a hablar en otro video. Lo importante es que la mediatriz es la recta perpendicular que pasa por el punto medio de cualquiera de los lados del triángulo. Y por último vamos a hablar de la altura, que en este caso la altura sí es un segmento, o sea, tiene una medida específica, no como las anteriores que no tienen una medida porque no tienen ni comienzo ni final. En este caso es un segmento perpendicular a un lado que va desde el vértice opuesto hasta este lado o su prolongación. Esto se da en los triángulos obtusángulos. Entonces vamos a dibujar dos triángulos. En este caso pues uno es un acutángulo y el otro es un obtusángulo. ¿Por qué? Porque tiene sus tres ángulos agudos y aquí hay un ángulo obtuso. Vamos a ver la diferencia para trazar las alturas en estos dos triángulos. Entonces, ¿qué dice? Que es un segmento perpendicular a un lado. En este caso voy a trazar la altura con respecto al lado AB. Entonces tiene que ser una línea recta que vaya desde su vértice opuesto, o sea, tiene que ir desde aquí y tiene que bajar esa línea en ángulo recto. Obviamente siempre que vamos a medir la altura de algo, siempre lo medimos desde el punto más alto hasta el piso, digámoslo así. Entonces aquí el punto más alto del triángulo pues va a ser el vértice y tenemos que trazar una línea que forme ángulo recto con el piso, que en este caso el piso coincide con el lado AB y esa es la altura. Siempre va en ángulo recto bajando derecho, formando ángulo recto con el piso o con el lado opuesto, que en este caso es el lado AB. Lo mismo aquí, tendríamos que medir la altura que sea desde el punto más alto, en este caso es F, y bajando formando ángulo recto con el lado opuesto, pero en este caso no se puede formar ángulo recto porque si nosotros bajamos derecho no vamos a llegar al lado, sino vamos a llegar, como lo dice aquí, a su prolongación. Entonces más o menos también lo voy a hacer aquí a mano alzada. Aquí forma ángulo recto, pero ya forma ángulo recto es con la prolongación. Y esta es la altura. En este caso, como les decía, ya es un segmento, o sea que la altura siempre va a tener una medida. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadritos. Y aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cuadritos. Yo le coloco 8 unidades, pues porque las unidades son en este caso cuadritos. Si nosotros llegáramos a trazar las tres alturas de estos triángulos, también se van a encontrar exactamente en un punto que se llama ortocentro, que de eso también vamos a hablar en otro video. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de puntos y rectas notables de un triángulo, disponible en mi canal o en el link que está en la descripción del video o en la tarjeta que les dejo aquí en la parte superior. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Ahora vamos a conocer cuáles son los elementos de la circunferencia. Tenemos primero el diámetro, que divide la circunferencia en dos mitades. Del diámetro nace lo que es el radio. También tenemos la línea que cruza por afuera, que es la tangente. Y tenemos también lo que es la cuerda, la que corta a la circunferencia y forma un segmento. Entonces también podemos decir que la circunferencia es la línea curva que envuelve al círculo. Su definición podríamos decir que es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistante de un punto llamado centro. Entonces eso podríamos decir que es una circunferencia. Ahora también vamos a conocer cuáles son los elementos del círculo. Como vemos, el círculo tiene más elementos. Tenemos igual un diámetro que divide al círculo en dos semicírculos. También tenemos lo que es el segmento circular y también lo que es el sector circular. Otro elemento del círculo es la corona circular y también un pequeño espacio que se llama trapecio circular.
podemos decir que el círculo es la porción del plano delimitado por una circunferencia. O sea, en otras palabras, es el interior de la circunferencia, ¿no? Entonces, ya aprendimos cuáles son las líneas, cuáles son los puntos del triángulo y también cuáles son los elementos del círculo. Ahora, después de esto, vamos a hacer unos ejercicios de línea para poner en práctica todo lo que hemos aprendido ahorita. En la cooperación vamos a hacer estos ejercicios. Vamos a hacer juegos interactivos en la que vamos a poner a prueba todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Bueno, entonces en el ejercicio que propusimos de la cooperación, los niños tienen que hacer lo siguiente. Ellos van a ver el elemento que se refleja aquí en la figura y van a tener que buscar aquí en todos esos nombres, a ver cuál es. Una vez que ellos digan, es el arco, pues seleccionan el arco y ven si está bien o no está bien. Si está bien, les va a aparecer un 1 aquí. Si está mal, les va a aparecer un 1 aquí de que está mal. Y así hasta que vayan completando todos los elementos de la circunferencia. Este es el ejercicio de los elementos del círculo y de la circunferencia. Ahora vamos a ver cuáles son el ejercicio de los triángulos. En este ejercicio, los niños van a tener que elegir la opción correcta. Como dice la primera pregunta, el centro de una circunferencia inscrita a un triángulo es él, y ahí ellos van a tener que ir viendo cuáles son la respuesta correcta, y así ellos van a tener que ir eligiendo cuál es la respuesta correcta en todas estas preguntas. Bueno, en el ejercicio de los triángulos, los niños van a tener que ir eligiendo la opción correcta a las preguntas. Tenemos la primera pregunta que dice, el centro de la circunferencia inscrita a un triángulo es él, y ellos van a ir viendo si es el isocentro o cualquiera de esas tres opciones. La segunda pregunta es el circuncentro, centro de la circunferencia circunscrita al triángulo es el punto de corte de las tres, y pues ellos van a tener que ver si es de la mediatrices, bisectrices, o de las alturas. La pregunta número 3 es, el ortocentro de un triángulo es el punto de corte de las tres, y ellos van a tener que recordar todo lo que vieron y seleccionar cuál de ellas es. La cuarta pregunta es, las tres medianas de un triángulo se cortan en él, y ellos tendrán que elegir. Asimismo tenemos la quinta, que dice, pertenecen a las mismas rectas que se llaman recta de Euler. Entonces ellos van a tener que ver cuáles son los que pertenecen a la recta de Euler. Y ahí tenemos la sexta que dice, la altura correspondiente al lado de un triángulo es una recta. Y ellos van a tener que completar eligiendo una de esas opciones. La pregunta número 7 es, la diferencia entre altura y mediatriz es ¿qué? Y entonces los niños tendrán que elegir cuál es la diferencia entre estas dos. Tenemos el número 8, que es la bisectriz de un ángulo, y pues ellos elegirán cuál es la respuesta correcta. En la pregunta número 9, el circuncentro de un triángulo, y tendrán que elegir la definición del circuncentro. Igual en la 10, del incentro, ellos tendrán que elegir cuál es la definición correcta. Entonces, esos son los ejercicios que ellos tendrán que hacer para ver todo lo que han aprendido en la clase de los triángulos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Estos son los ejercicios y las preguntas que los niños tienen que realizar en la cooperación. Y por último, vamos a ver qué propusimos en la transferencia. Y bueno, por último, para la transferencia, nosotros hemos propuesto la siguiente actividad. En casa, con la ayuda de los papás, elaborar un triángulo y un círculo de cualquier material, cartón, Fomix, espuma flex, etc. Decorarlo y pegarlo en una cartulina y escribir las rectas y elementos de las figuras.
Gracias, profe, por su atención y por su tiempo. Esta ha sido nuestra presentación de la clase con el tema que nos tocó.